para protrombina, para factor 10, se puede utilizar el complejo protrombínico, no el FEIBA, sino el complejo protrombínico Protromplex o Mancomplex, que tiene distintas concentraciones y hay que revisar para cada producto la concentración que tiene de cada uno de estos productos, de factor 7, de factor 10 o de factor 2. Para factor 7 se puede utilizar, por supuesto, el factor 7 activado recombinante, pero siempre a dosis menores que las que se usan en hemofilia. Eso es importante considerarlo. El factor 11 también tiene concentrados, no están disponibles por lo menos en Venezuela, y eso están asociados con trombosis el uso de estos concentrados. Por otra parte, en algunos casos graves se considera la profilaxis, sobre todo en algunos pacientes con deficiencia de 7, de factor 13, también de 10. Hay que en las mujeres terapia hormonal, la deficiencia de 11 se ha hablado de desmopresina, pero eso verdaderamente no es una respuesta adecuada. Cuando hay trombosis hay que tratarlo pues como cualquier episodio de trombosis, y no se sabe si estos nuevos agentes anticoagulantes pudieran ser utilizados para el tratamiento de la trombosis que se ve en algunos de estos pacientes. Sobre todo hablamos de las difibrinogeniemias, que un 20% de las difibrinogeniemias son difibrinogeniemias trombóticas. Un 50% de los fibrinógenos anormales es asintomático y el resto puede tener tendencia hemorrágica. Desde el punto de vista de la trombosis, para terminar, se ha descrito tanto trombosis arterial como venosa, principalmente en afibrinogenemia, donde puede ser inclusive muy grave, y en deficiencia de factor 7, principalmente asociada a otro factor de riesgo, en muchos de los casos una cirugía realizada con terapia de reemplazo, posiblemente una terapia de reemplazo que el paciente no necesitaba o más dosis de la que requería, con los concentrados de factor 11, pero también se ha descrito en algunos casos de factor 5 y de 13 asociado a otros factores de riesgo. La mayoría, como les digo, entonces asociado a otros factores de riesgo o terapia de reemplazo, y hasta la fecha no se ha descrito la trombosis ni en la deficiencia de factor 2 ni en factor 10. Bueno, y para terminar, pues quiero dejar si me permite la máquina, creo que no, dejar la imagen del próximo evento del Grupo CLAT aquí en Cancún, que está organizando el presidente del comité de organizadores, el doctor Carlos Martínez, y que seguramente pues vamos a escuchar un poco más al respecto. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Si gustan pasar, por favor, los ponentes para iniciar la sesión de preguntas. Muchas gracias, han sido excelentes las presentaciones. Tengo una pregunta para la doctora Arlette Sáez. ¿Qué opina del tratamiento antifibrinolítico en las pacientes con metrorragia y enfermedad de von Willebrand? Creo que puede tener indicación como en todos los sangrados de tipo, generalmente con la excepción de la hematuria, puede tener una indicación, pero también en este grupo de mujeres que tienen estos trastornos, nosotros usamos mucho terapia hormonal, anovulatorios, si son de tipo mujeres jóvenes de tipo 1, que muchas veces se hace el diagnóstico cuando viene la edad de la menarquia con las menstruaciones, entonces nosotros utilizamos mucho este tipo de terapia hormonal, hablamos con el ginecólogo previa evaluación, utilizamos un anovulatorio por un tiempo y vamos probando, porque el problema es que viene la deficiencia de hierro, se hace ya un cuadro de anemia crónico que de alguna forma uno tiene que parar ese ciclo. Pero el antifibrinolítico se puede utilizar y de hecho es importante, sobre todo en los 2 o 3 primeros días del sangrado menstrual. Gracias. Sí, doctor. Sí, me sigue llamando la atención la falta de familiares con la problemática. ¿Los estudiaron? ¿Hicieron algunos estudios en los familiares directos? Y si esto clínico es una mutación in novo, ¿con qué frecuencia se llega a presentar? No tuvimos la oportunidad de hacer el estudio familiar
por medio del laboratorio, porque el niño perdió seguimiento en el hospital. Y la verdad es que sí está descrito que la historia familiar en los pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 3 es muy poco frecuente que existan esta alteración, ¿no? O sea, que se identifique en la familia, precisamente por el tipo de herencia que tiene. Si me permite un comentario al respecto, sí, si es un tipo 3, que es autosómico recesivo, en definición, los padres, pues, puede que sean asintomáticos completamente. Nosotros siempre los estudiamos, como parte del estudio de un paciente con enfermedad de von Willebrand, se incluye a los padres. ¿Por qué? Pueden ser ellos portadores, seguro que son portadores, a lo mejor un alelo nulo, el otro tiene una mutación, pero no cursan con ninguna clínica. Otras veces son típicos tipo 1, que definitivamente tienen algunas alteraciones, pero poca clínica. Pero sí es conveniente hacer el estudio familiar. Se puede, si es una enfermedad de autosómica recesiva, por definición los padres generalmente son asintomáticos. Pueden ser portadores del gen, pero generalmente son asintomáticos. Pero depende de la mutación que tengan, sí. Lo mismo pasa en el tipo 2G. Sí, doctor Carlos Martínez. Una pregunta para que menciones ¿qué tromboplastina es la ideal para identificar deficiencias de factores de fase de contacto, deficiencia de factor 11, 12 y los de fase de contacto? Del TTTA, ¿cuál es la mejor tromboplastina? ¿Qué activador? Cefalina. ¿Cuál se utiliza, por ejemplo, ustedes allí en Caracas? No, pero nosotros, la de cefalina para PTT, reactivo de cefalina. Generalmente utilizamos 2, depende en ese momento, estamos utilizando para la parte general el laboratorio Estago, ellos tienen 2, el Secapres, que es muy buena para las deficiencias, y también tiene otra cefalina que tiene una cierta sensibilidad para detectar inhibidores tipo inhibidor lúpico. Entonces nosotros generalmente hacemos PTT con 2 tipos de cefalina. Pero la deficiencia de 11, por ejemplo con Secapres, excelente para deficiencias de 11, de 12, de todas estas deficiencias de factores de contacto. Ahí no es tanto el problema, porque el problema, cuando verdaderamente hay una deficiencia de un factor de contacto, esos PTT son prolongadísimos y el paciente no tiene ningún tipo de manifestación. Entonces, eso nosotros con Secapres ha sido excelente la experiencia para las deficiencias. Pero nosotros tenemos muchos casos que son sobre todo niños o jóvenes con PTT prolongado que no son deficiencias y que son inhibidores de tipo de interferencia. Bueno, entonces por eso utilizamos 2 tipos de cefalina y lo ideal sería, si es un centro de estudio de laboratorio de hemostasia, que utilice al menos 2 tipos de cefalina, una con mayor sensibilidad para el inhibidor lúpico que otra. Pero en términos generales, casi todas estas cefalinas como tipo Secapres tienen muy buena sensibilidad para las deficiencias. Pero eso hay que verlo, eso es importante la pregunta, porque sí hay en el mercado cefalinas, por ejemplo, que tienen un tiempo de 20 segundos, eso no sirve. Uno tiene que saber el reactivo, cuál es la sensibilidad y tiene que hacer sus valores de referencia para el reactivo y el equipo que usted está utilizando. Entonces hay que ver muy bien esa parte, pero esas cefalinas que dan tiempos de 20 segundos, yo las descartaría todas. Hay que fijarse muy bien. Bien. Una pregunta sobre el caso clínico. ¿El factor 8 que le aplicaban al niño era derivado plasmático de alta pureza, de pureza intermedia, o ustedes no tuvieron conocimiento? Porque realmente en estos casos se puede tratar con factor 8 de pureza intermedia y se esperaría una respuesta adecuada, y llama la atención que aquí pues en apariencia no respondió a la aplicación del factor 8. En el resumen clínico no lo especificaba cuando nos lo enviaron, pero aparentemente era de alta pureza. Pero de alta pureza recombinante. No, de alta pureza como el hemofil, que tiene prácticamente que no solo, tiene, que no claro, tiene, no que tiene. puramente la molécula del factor 8, aunque sea de derivado plasmático. Claro, porque si nos ponemos a ver por definición, todos estos concentrados que tienen factor von Willebrand son todos de alta pureza,
pero concentrados de factor 8 con factor von Willebrand. Bueno. Pero si era hemofil, no No tiene, von Willebrand, claro. no tiene von Willebrand. Es decir, que eso es importante, por eso también es importante pensar en estos casos, como usted lo mencionó, de esos que son como hemofilias leves y que pueden ser un 2N o puede ser quizás un tipo 3. En este caso era más característico porque la clínica era tan evidente, tan sugestiva, el sangrado repetido, epistaxis que llevaban hospitalización, que ameritaban transfusión, que era pues muy sugestivo de una enfermedad de tipo von Willebrand. Pero hay otros casos que no son tan claros. Sí, doctor. Hola, doctora. Es una pregunta, doctora Arlet. ¿Es posible tener en la misma familia expresiones distintas de la enfermedad de von Willebrand? O sea, por ejemplo, tipo 1 y tipo 3 en la misma familia. ¿Es posible eso? ¿O qué explicación se le podría dar si lo hay? Bueno,